Odiche, aclaremos las malas interpretaciones. Odiche y la mal fundada costumbre de desbaratar el trono y mandar al Iyabo para su casa, como si eso fuera una gran profundidad religiosa bajada del cielo en tablilla de piedra, no es algo basado en Ordu. Muchos han comentado sobre el Ordu y sus propias experiencias, pero no todos los relatos fueron basados en realidad. Me han sacado Ordu, me han mencionado signos, me han querido dar cátedra, pero yo fui bien claro. Al Iyabo no se le manda para ningún lado. El Iyabo se queda donde está, con su trono representado por la estera y el pilón o por la silla donde se hizo el asiento. Punto. Lamentablemente, ya después de este suceso, hay poco que se puede hacer para corregir lo mal hecho. Los responsables de este acto son los padrinos y los que se sientan en estera con taritá, que no tienen el debido entrenamiento ni una ética religiosa firme. Y no hablo de los tronos tropicanescos de hoy, llenos de adornos, cortinas y medio carnaval. Los tronos de antes eran sencillos. Lo importante no era el espectáculo, no era el show, no era el teatro, era el fundamento. Pero claro, hoy en día hay gente que confunde religión con escenografía. La religión de la palangana, como dije los otros días. Esta práctica de quitar el trono no nació como mandato divino de ningún Ordu. Lo que pasa es que, como siempre, mucha gente heredó costumbres sin aprender el porqué y ahora las repite como papagayos religiosos. La raíz del asunto es histórica, no un gran misterio metafísico. En 1906, en Huila de Melena ocurrió un crimen espantoso. Asesinaron a una niña, la niña Zoila, y el asesino acomoda la escena para que pareciera un acto religioso africano con cintas, palos y otros objetos alrededor del cadáver. Y como era de esperarse en aquella Cuba llena de ignorancia, racismo y miedo al negro, culparon a los afrocubanos. A los negros brujos, como los llamó Fernando Ortiz en el título de su primer libro. Así de ilustrado era el ambiente intelectual de la época. Como resultado, arrestaron a varios afrocubanos y uno de ellos fue condenado a muerte por garrote. Le entraron a palo, caballero, lo mataron a palo. Asimismo, las religiones africanas pagaron una vez más por su paranoia y la porquería social de otros. A partir de ahí se intensificó la persecución contra las prácticas africanas en Cuba. La policía caía en casas donde sospechaban que había ceremonia, confiscaban orichas, fundamentos, parafernalia y todo lo que oliera a brujería. Arrestaban a todo el mundo, pero como la Constitución cubana reconocía la libertad de culto, a regañadientes, porque en cuanto al africano nunca les gustó demasiado la idea, muchas veces no podían acusarlos de otra cosa que no fuera reunión ilícita. Entonces los multaban, los humillaban y los mandaban para su casa, los publicaban en la prensa incluso. Eso duró años y años y años y años, hasta bien entrados los 50, probablemente siguió después de otros disfraces. En el 1933, todavía aquí en Estados Unidos, en la revista Time, la muy famosa revista, bien conocida revista Time de Estados Unidos, se publica algo la víspera de Santa Bárbara, el día 3 de diciembre, un artículo en el cual se hablaba de Cuba y cómo en Cuba los negros le sacrificaban niños blancos a Changó. Así que los blancos en Cuba guardaban a sus hijos en la casa porque los negros se los iban a raptar para violárselos, para ofrecérselos a Changó. Entonces, cuando en Nita salía algún Ordu que podía anunciar problemas con la policía, porque en aquella época los Ordus y los Obbás sí hablaban, no como ahora que a veces hay más maquillaje que fundamento, se desmantelaba el trono para proteger la ceremonia, pero el Iyabo no se iba para ningún lado, se quedaba en la casa. Los Ordus que en esto más se veía eran Ojuanimeyi, Ochevara y Obaraché, pero jamás se liberó a un Iyabo de sus obligaciones porque hubieran traído el diché o cualquier otro signo. Jamás, porque esas obligaciones no eran un adorno opcional, eran parte de la ceremonia de asiento. Así que no, Iguoro, la famosa deliberación del Iyabo no es una reliquia sagrada de la antigüedad, ni un secreto ancestral que ustedes descubrieron ayer por WhatsApp. Es una deformación moderna, una costumbre malentendida, o peor, una comodidad disfrazada de tradición. Y si en los tiempos duros, cuando de verdad había redadas, miedo, cárcel y persecución, no se mandaba el Iyabo para la casa, mucho menos hay razón para inventarlo ahora, en tiempos de aire acondicionado, Facebook y teorías religiosas de sofá, porque sabemos que tenemos 1 millón de antropólogos de sofá. No confundamos invento con fundamento.
Porque en esta religión, como en todas, la costumbre sin memoria termina convirtiéndose en disparate propagado y disfrazado como acto de fundamento de los viejos. No caigamos en esto.